Jesús no hablaba por hablar. Cada parábola que pronunció tenía un peso eterno, un mensaje urgente, una advertencia que traspasaba el tiempo y se clavaba como espada en el alma del oyente. Hoy en día, muchas de sus parábolas se predican como historias bonitas o lecciones morales, pero muy pocos se atreven a enseñar lo que verdaderamente contienen, una advertencia directa sobre el juicio de Dios, sobre el destino final de quienes deciden vivir de espaldas al Creador. Estas parábolas no son cuentos, son llamados al arrepentimiento, gritos de misericordia antes de que se cierre la puerta. ¿Quién entrará en el reino? ¿Quién quedará fuera? ¿A quién se le dirá bien, buen siervo y fiel, y a quién se le dirá apartaos de mí, hacedores de maldad? Estas 10 parábolas fueron contadas por el mismo Hijo de Dios para revelar la realidad del juicio eterno, y lo que está en juego es más grande de lo que imaginamos. Tema 1. La parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30 y del 36 al 43. Jesús no enseñó esta parábola para alimentar la imaginación de los campesinos de su tiempo, sino para revelar una de las verdades más inquietantes del reino de Dios, que en este mundo, el bien y el mal crecerán juntos hasta el fin. El trigo representa a los hijos del reino, y la cizaña, a los hijos del maligno. Pero, al mirar el campo, ambos lucen parecidos. Esto significa que no basta con parecer creyente o estar rodeado de cristianos. Hay quienes están en medio del pueblo de Dios, y sin embargo, nunca le han pertenecido. Esta parábola nos obliga a preguntarnos, ¿soy trigo o soy cizaña? Lo más impactante de esta enseñanza es que Jesús aclara que no será el ser humano quien haga la separación. No es tarea de los líderes espirituales ni de la Iglesia decidir quién es auténtico y quién no. Esa función le pertenece solo a los ángeles, designados por Dios para llevar a cabo el juicio final. Esto es crucial, porque muchas personas descansan en el juicio humano, si son aceptados por su comunidad, si tienen un cargo en la Iglesia, si aparentan una vida de fe. Pero al final, no serán las apariencias las que decidirán su destino, sino el conocimiento perfecto del corazón que solo Dios posee. Jesús fue aún más claro al describir el destino de la cizaña. No dijo que se le dará otra oportunidad, ni que será reciclada en otro tiempo. Dijo que será atada en manojos y echada al horno de fuego. Estas palabras no son simbólicas, son literales dentro del contexto del juicio. El horno de fuego representa el castigo eterno, un lugar de separación definitiva de Dios. Y no se trata de un castigo exagerado, sino de una consecuencia justa para quienes, conociendo la verdad, la despreciaron. La cizaña no es ignorante, es rebelde. La paciencia de Dios también se revela en esta parábola. El dueño del campo, al ser advertido de la cizaña, no decide arrancarla de inmediato. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Por qué? Porque al arrancar la cizaña, se podría dañar el trigo. Esta respuesta divina nos revela un principio misericordioso: Dios da tiempo. A veces, personas que hoy parecen cizaña pueden convertirse en trigo por obra del Espíritu Santo. Pero ese tiempo de espera no es eterno, es una ventana limitada que se cerrará cuando el Hijo del Hombre regrese. También es un llamado a no caer en la desesperación cuando vemos maldad dentro de espacios religiosos o incluso en nuestras propias familias. El mal no siempre es erradicado de inmediato, porque Dios está esperando el momento exacto. Esa espera no significa debilidad, sino misericordia en acción. Pero llegará la hora, la siega final, cuando se hará una separación definitiva, sin apelaciones, sin errores, sin posibilidad de engaño. Y ese día, cada persona será hallada como realmente es. El trigo, por otro lado, será recogido en el granero. Esta imagen sencilla encierra una promesa profunda: los hijos del reino serán preservados, protegidos y llevados al lugar que Dios ha preparado para ellos. Jesús dijo que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esa es la gloria prometida a los fieles. Pero no se trata de una recompensa por méritos humanos, sino por haber sido sembrados por Dios, por haber respondido a su palabra, por haber dado fruto en medio de la cizaña. Finalmente, Jesús termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga.
Esta frase es más que un cierre, es una advertencia. Significa, no ignores esto. No lo tomes como algo lejano. No asumas que eres trigo solo porque estás en el campo. Examina tu corazón. Esta parábola no es para que miremos a otros, sino para que miremos dentro de nosotros mismos. El juicio eterno no es una metáfora. Es un hecho. Y Jesús, con amor y urgencia, lo reveló para que nadie diga que no fue advertido. Tema 2. La parábola de la red barredera. Mateo capítulo 13, versículos del 47 al 50. Esta parábola es una de las más ignoradas cuando se habla del juicio eterno, pero también es una de las más directas. Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge peces de toda clase. Esa red no discrimina. Abarca a todos los que están en el mar, sean buenos o malos, grandes o pequeños, visibles o escondidos. La red representa el llamado del Evangelio, que se lanza sobre toda la humanidad sin distinción. Pero lo que sucede después es lo que pocos quieren escuchar. Llega un momento en que la red se recoge, y se hace una separación final. En esta escena no hay confusión. Los peces buenos son recogidos y guardados, los malos, desechados. Jesús no está hablando de animales marinos, sino de personas. Y utiliza esta imagen sencilla para mostrarnos que en el fin del mundo, Dios hará una separación total y definitiva entre quienes vivieron para Él y quienes no. Esta separación no será parcial ni sujeta a apelación. Será realizada por los ángeles, agentes celestiales del juicio de Dios, que no se equivocan, no dudan ni se dejan engañar por apariencias externas. Jesús no suaviza la consecuencia del juicio. Lo dice de forma contundente: los malos serán echados en el horno de fuego. Y, nuevamente, repite la frase aterradora: allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta frase aparece en varias parábolas, y siempre se refiere al tormento eterno, un estado de conciencia y sufrimiento fuera de la presencia de Dios. No es un castigo momentáneo ni simbólico. Es la condenación definitiva para aquellos que rechazaron a Cristo, a pesar de haber sido alcanzados por la red. Lo más impactante de esta parábola es que todos fueron alcanzados por la red. No hay nadie fuera de su alcance. Esto implica que muchas personas que fueron pescadas por el mensaje del Evangelio, que escucharon, que incluso participaron en la iglesia, que formaban parte del mismo grupo, no serán aceptadas al final. ¿Por qué? Porque no fueron verdaderamente transformadas. Nunca se convirtieron en peces buenos. Esta es una verdad dura, pero real: no todos los que fueron alcanzados serán salvos. La red barredera también nos enseña algo sobre el tiempo. Hay un momento en el que se recoge. Es decir, hay un límite. El juicio no se puede evitar. Llegará, tarde o temprano. Muchos viven hoy como si el juicio nunca fuese a ocurrir, como si siempre hubiese tiempo para arrepentirse, como si el mar fuese eterno. Pero la red no permanecerá en el agua para siempre. Dios tiene un calendario que no se detiene, y su justicia llegará en el momento exacto, ni un segundo antes ni un segundo después. Esta parábola es también un llamado a la autoevaluación. No basta con estar dentro de la red, es decir, dentro del círculo cristiano, dentro de una iglesia, o con una Biblia en la mano. Lo que importa es lo que somos ante los ojos de Dios. ¿Hemos sido transformados por su gracia? ¿Vivimos como peces buenos, limpios, útiles, obedientes? ¿O simplemente nos dejamos arrastrar por la red sin que haya un cambio en nuestro interior? El juicio eterno será determinado por lo que realmente somos, no por lo que aparentamos ser. Jesús termina la parábola con la misma frase que repite en otras ocasiones: el que tiene oídos para oír, oiga. No está hablando de oídos físicos, sino espirituales. Es una advertencia a no ignorar la verdad. Esta parábola no fue dicha para asustar, sino para despertar. Para mostrar que el juicio es real, pero que aún hay oportunidad de ser transformados. Si estás dentro de la red, no es casualidad. Aprovecha que todavía hay tiempo, porque cuando la red se cierre, solo quedará el veredicto eterno. Tema 3. La parábola del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16,
versículos del 19 al 31. Jesús no solo enseñó verdades del reino con metáforas, también reveló visiones del mundo espiritual con una claridad escalofriante. La historia del rico y Lázaro no es una parábola cualquiera, es una escena vívida de lo que ocurre después de la muerte. No hay nombres inventados, ni exageraciones poéticas. Jesús nombra directamente a Lázaro, y presenta al otro personaje como un hombre rico, sin nombre, como si su identidad se hubiera desvanecido en la eternidad. Desde el inicio, queda claro, esta no es una advertencia simbólica, es una revelación directa del juicio eterno. El contraste entre los dos personajes no podía ser más radical. El rico vivía cada día en banquetes y lujos, vestido de púrpura y lino fino, símbolo de poder y opulencia. Lázaro, en cambio, yacía a su puerta lleno de llagas, deseando comer las migajas que caían de la mesa. Nadie lo ayudaba, solo los perros le lamían las heridas. Pero cuando ambos murieron, el escenario cambió drásticamente. El rico fue sepultado y despertó en tormentos, mientras Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí se establece una verdad irrefutable: la muerte no borra la justicia de Dios, sino que la hace visible. El hombre rico, atormentado, levanta sus ojos y ve a Lázaro desde lejos, en paz. Suplica por una gota de agua, un simple alivio, pero la respuesta es devastadora. Abraham le recuerda que durante su vida recibió bienes, mientras que Lázaro recibió males, pero ahora todo se ha invertido. Hay un abismo imposible de cruzar. El juicio es irreversible. Lo que no se resolvió en vida, no se resolverá en la eternidad. Esta verdad es incómoda para muchos, pero Jesús no la suavizó. Él quería que lo supiéramos claramente: después de la muerte, ya no hay marcha atrás. Lo más estremecedor es que el rico no pide salir del lugar de tormento. Sabe que no puede. Lo que pide es que alguien vaya a advertir a sus 5 hermanos. Pero Abraham le responde: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El rico insiste, diciendo que si alguien se levantara de los muertos, se arrepentirían. Y aquí Jesús lanza una verdad profética y punzante: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Esta frase apunta directamente al rechazo que muchos tendrían hacia su propia resurrección. Esta historia es una advertencia directa a todos los que piensan que la riqueza o el confort pueden comprar un lugar en el cielo. No es el dinero lo que condenó al rico, sino su indiferencia. Nunca ayudó a Lázaro, ni siquiera lo vio como un ser humano digno de compasión. Vivió solo para sí mismo. El juicio eterno, entonces, no se basa únicamente en lo que hicimos mal, sino también en todo el bien que ignoramos hacer. El egoísmo puede condenar tanto como la maldad activa. Además, esta historia desmantela una falsa idea muy popular, que en el más allá todos tienen oportunidad de cambiar. Jesús lo deja claro: el juicio es definitivo. No hay purgatorios, ni reencarnaciones, ni segundas oportunidades. Solo 2 destinos posibles: consuelo eterno o tormento eterno. Y no es un castigo cruel, sino una consecuencia justa de cómo respondimos al llamado de Dios mientras teníamos vida y oportunidad. Esta parábola debería estremecer a cada oyente. Porque no se trata de un mito antiguo, sino de una verdad que nos toca directamente. ¿A cuál de los 2 personajes nos parecemos más? ¿Vivimos ignorando al necesitado que yace a nuestra puerta? ¿Creemos que porque todo nos va bien aquí, también nos irá bien allá? Jesús contó esta historia no para condenar, sino para despertar. Hoy, aún hay tiempo. Hoy, aún hay puertas abiertas. Pero llegará el día en que también nosotros cerraremos los ojos a esta vida, y los abriremos a la eternidad. Tema 4. La parábola de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Jesús no eligió esta parábola al azar. Él conocía perfectamente la tradición de las bodas en Israel, donde el esposo llegaba en la noche, sin anunciar la hora exacta, y las vírgenes, damas de honor, debían estar listas con lámparas encendidas para entrar al banquete. Pero en esta historia, 10 vírgenes representan a los creyentes que esperan su regreso.
Todas sabían que el esposo venía. Todas estaban en el lugar correcto. Todas tenían lámparas. Pero solo 5 llevaron aceite extra, y esa diferencia invisible marcó su destino eterno. El aceite en la parábola no es un detalle menor. Representa la preparación espiritual, la intimidad con Dios, la llenura del Espíritu Santo. Las vírgenes insensatas no eran malas personas, pero fueron descuidadas. Confiaron en lo mínimo, en lo superficial, en lo aparente. Sus lámparas eran iguales por fuera, pero por dentro faltaba lo esencial. Jesús está advirtiendo que no basta con parecer cristiano, asistir a una iglesia o conocer las profecías. Lo que salvará en el día del juicio no será la lámpara, sino el aceite que hay dentro de ella. Cuando el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. No fue pecado dormir, fue humano. El punto clave es que llevaban consigo cuando se quedaron sin luz. En el momento más oscuro, cuando se oyó el clamor, ahí viene el esposo, salid a recibirle, las vírgenes prudentes estaban listas. Las otras, en desesperación, pidieron aceite. Pero nadie puede transferir una relación con Dios. La fe no se presta. El arrepentimiento no se delega. Cada uno debe tener su propia reserva espiritual. El juicio eterno vendrá de manera repentina, y nadie podrá improvisar su salvación. La escena que sigue es una de las más conmovedoras y trágicas del Evangelio. Mientras las insensatas iban a comprar aceite, se cerró la puerta. No lentamente, no con aviso, sino de forma repentina. Y cuando llegaron, clamaron, «Señor, ábrenos». Pero él les respondió con palabras heladas, «De cierto os digo que no os conozco». Jesús no dijo que no eran invitadas. Dijo que no las conocía. Es decir, no había una relación personal con ellas. Esta frase será escuchada por muchos el día del juicio. Personas que hicieron cosas religiosas, que hablaban en su nombre, pero que nunca lo conocieron de verdad. Esta parábola también revela la realidad de la exclusión. En una cultura que promueve que todos al final irán al cielo si son buenos, Jesús fue claro, no todos entrarán. La puerta se cerrará. El banquete no es para los que llegan tarde ni para los que improvisan. Es para quienes vivieron preparados. El juicio no hace excepciones por excusas o intenciones. La oportunidad es ahora, en vida, mientras la puerta está abierta. Después será demasiado tarde, y no habrá súplica que la vuelva a abrir. Jesús finaliza la parábola con una exhortación poderosa, «Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora». Esta no es una frase decorativa. Es un mandato. Velar es mantenerse alerta, vivir con propósito eterno, no dormirse en la rutina ni en la religión muerta. La vida cristiana no es solo esperar, es estar preparado cada día, como si hoy fuera el último. Porque cuando el juicio llegue, lo que tengas en tu lámpara determinará si entras o quedas fuera. El juicio eterno, en esta parábola, no aparece como castigo arbitrario, sino como la consecuencia lógica de una vida vivida sin preparación. Jesús la contó porque sabía que muchos vivirían engañados, pensando que estar cerca del reino era suficiente. Pero en el día final, estar cerca no bastará. Solo entrarán los que estén listos. Hoy es el tiempo para llenar tu lámpara. Porque cuando se escuche el clamor a medianoche, será demasiado tarde para buscar aceite. Tema 5. La parábola del siervo malvado. Mateo capítulo 24, versículos del 45 al 51. Jesús, sabiendo que muchos vivirían como si nunca fueran a dar cuentas, relató esta parábola para desenmascarar la actitud peligrosa de los que aparentan fidelidad, pero esconden rebelión. Habla de 2 tipos de siervos, uno fiel y prudente, y otro malvado y negligente. Ambos están en la casa del amo. Ambos tienen autoridad sobre otros. Ambos tienen una asignación. Pero hay una diferencia clave, cómo viven mientras el Señor está ausente. Y de esa diferencia depende su destino eterno. Esta no es una parábola para los que están fuera del reino, sino para los que dicen servir dentro. El siervo bueno actúa como si su señor pudiera regresar en cualquier momento. Alimenta a los demás, cuida la casa,
permanece firme en su tarea. Su motivación no es el temor al castigo, sino la fidelidad a su llamado. Y cuando el amo regresa y lo encuentra haciendo así, lo recompensa con mayor honra y autoridad. Pero el otro siervo, el malvado, dice en su corazón: mi señor tarda en venir. Esta frase, aparentemente inofensiva, revela una actitud letal, la idea de que el juicio no es inminente. Es ese pensamiento el que desata su caída. Creyéndose impune, el siervo malvado comienza a golpear a sus compañeros y a entregarse al placer y la ebriedad. Ya no hay vigilancia, ni temor, ni reverencia. Su autoridad se convierte en abuso. Su privilegio, en arrogancia. Esta parábola nos muestra que el juicio eterno no solo alcanzará a los impíos declarados, sino también a quienes, dentro de la casa de Dios, usaron su posición para oprimir, dañar o vivir doblemente. La hipocresía será severamente juzgada. El juicio será proporcional a la responsabilidad que se tuvo. Y entonces ocurre lo inesperado. El Señor regresa. El día que no espera y a la hora que no sabe. Aquí Jesús repite un patrón clave en sus parábolas del juicio: la sorpresa. No habrá anuncios, no habrá margen para rectificar. El regreso será repentino, como ladrón en la noche. Y cuando el juicio llega, ya no hay defensa. El texto dice que el Señor lo castigará duramente y le asignará parte con los hipócritas. Y Jesús remata con la frase temida: allí será el lloro y el crujir de dientes. Este castigo es eterno, definitivo, sin retorno. El lloro y el crujir de dientes no son imágenes teatrales, sino representaciones de tormento consciente, de remordimiento que no puede cambiar el pasado. Es la angustia de saber que se tuvo la verdad, pero se vivió como si fuera mentira. El siervo malvado no fue condenado por desconocer al amo, sino por despreciar su retorno. Esta parábola es un espejo incómodo para muchos líderes religiosos, predicadores, maestros y creyentes que aparentan piedad, pero han perdido el temor de Dios. Jesús no la contó para crear miedo irracional, sino para despertar a los dormidos. Vivir como si el juicio no fuera real es la señal más clara de que uno ha perdido el aceite, ha abandonado la vigilancia y ha corrompido su llamado. Cada acto de injusticia contra un hermano, cada abuso de autoridad espiritual, cada negligencia disfrazada de religiosidad será expuesta en el día del juicio. Y el veredicto será justo, pero irreversible. No se juzgarán solo las acciones, sino las motivaciones del corazón. Esta parábola es un llamado urgente a vivir con reverencia. A recordar que el Señor no se ha olvidado. Que su regreso no es una leyenda, sino una certeza. Y cuando venga, el juicio será inapelable. El tiempo de prepararse es ahora. Porque cuando la puerta se cierre, cuando el Señor regrese, ya no habrá explicaciones, solo consecuencias. Por eso, cada siervo debe hacerse esta pregunta: ¿qué haría hoy si supiera que el juicio llega mañana? Tema 6. La parábola del juicio de las ovejas y los cabritos. Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Cuando Jesús quiso hablar del juicio final con claridad total, no recurrió a símbolos oscuros ni palabras difíciles. Usó una escena majestuosa, directa, contundente: el Hijo del Hombre viene en su gloria, con todos sus ángeles, y se sienta en su trono. Delante de él, serán reunidas todas las naciones. No habrá excepciones. No importará el país, la religión, el estatus ni la cultura. Será el día más grande de toda la historia, el día del juicio eterno. Y ese día, la humanidad será dividida en dos grandes grupos, solo dos: ovejas y cabritos. Las ovejas, dice Jesús, serán puestas a su derecha, el lugar del honor y del favor divino. Los cabritos, a su izquierda, símbolo de juicio y rechazo. Y entonces, el Rey hablará. No como Salvador, ni como Maestro, ni como amigo, sino como Juez Supremo. A las ovejas les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero la razón de esta recompensa no será un título religioso, ni una confesión de fe vacía. Será lo que hicieron por él al hacerlo por los más pequeños,
alimentar al hambriento, dar agua al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, cuidar al preso. Esta parte conmueve porque Jesús se identifica con los necesitados. Él no dice, hiciste esto por la iglesia o por un líder. Dice, a mí me lo hiciste. En otras palabras, el juicio eterno no se basará solo en creencias, sino en el fruto de esas creencias. ¿Fue tu fe visible en tus actos? ¿Fuiste misericordioso, generoso, compasivo? Muchos que se sentían seguros se verán sorprendidos ese día, cuando el Rey premie no a los que hablaron de amor, sino a los que lo practicaron. Pero entonces, se vuelve hacia los de la izquierda. Y sus palabras son espeluznantes: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No hay término medio. No hay intento fallido, no hay lo lamento. Es el rechazo más severo que alguien puede oír, y lo dice Jesús mismo. La razón, una vez más, no fue por pecados escandalosos, sino por lo que no hicieron: no alimentaron al hambriento, no dieron agua al sediento, no ayudaron al necesitado. Su pecado fue la indiferencia. El juicio en esta parábola no se enfoca en lo que hiciste mal, sino en todo lo bueno que ignoraste hacer. Esa es una verdad profundamente incómoda. Muchas personas creen que irán al cielo porque no hicieron nada malo. Pero Jesús muestra que el juicio eterno también alcanzará a quienes no hicieron el bien cuando pudieron. Ovejas y cabritos se parecen, pastan juntos, conviven en el mismo redil. Pero solo una de esas especies escucha la voz del pastor y la obedece en lo cotidiano. Esta parábola destruye la idea de que la salvación es solo una experiencia emocional o un ritual religioso. Jesús no habló de bautismos, de títulos, ni de cargos en la iglesia. Habló de actos de amor concreto. Lo que haces por el invisible, por el débil, por el olvidado, es lo que haces por él. Y lo que ignoras, también lo estás ignorando a él. Esta verdad pesa, incomoda, pero también ilumina el camino correcto, la fe viva, la compasión activa, el amor en movimiento. La conclusión es definitiva: irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. No hay una tercera opción. No hay una segunda vuelta. El juicio será individual, claro y eterno. Jesús no quiere que lo olvidemos. Por eso lo dijo con palabras sencillas, en una parábola que no se puede malinterpretar. O vives como oveja, o vives como cabrito. O entras al reino, o eres separado para siempre. Y la única oportunidad de decidirlo es ahora. Tema 7. La parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Jesús, al hablar del reino de los cielos, describió a un hombre que, antes de irse lejos, confió a sus siervos una parte de su riqueza. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, conforme a su capacidad. El talento, en ese tiempo, representaba una suma muy alta de dinero. Pero el punto aquí no es el oro, sino lo que representa espiritualmente: dones, oportunidades, responsabilidades, todo lo que Dios ha puesto en manos del hombre con un propósito eterno. Esta parábola no habla de ricos o pobres, sino de lo que cada uno hizo con lo que recibió. El juicio comienza cuando el Señor regresa y llama a cuentas. El siervo que recibió 5 talentos entregó otros 5, y el que recibió 2, entregó 2 más. Ambos escuchan las palabras más esperadas del reino: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí Jesús muestra que Dios no premia cantidades, sino fidelidad. Lo importante no es cuánto recibiste, sino qué hiciste con ello. El juicio eterno incluirá esta revisión detallada, no de lo que no tuviste, sino de lo que sí tuviste y cómo lo usaste. Pero luego aparece el tercer siervo. Él no robó. No derrochó el talento. Simplemente, lo escondió. Lo enterró. Y cuando su señor regresa, intenta justificarse: tuve miedo, y fui y escondí tu talento. Su error no fue el miedo, sino el desinterés. Su pecado no fue fallar, sino negarse a intentarlo. Esta es la tragedia silenciosa de muchos creyentes:
Vivir una fe sin fruto, enterrar lo que Dios les dio, pasar por esta vida sin dejar huella, sin dar gloria al dueño de sus talentos. La respuesta del Señor es severa y directa: siervo malo y negligente. No hay espacio para excusas. Jesús no se compadece del que ocultó su don, lo reprende con fuerza. Porque la negligencia también será juzgada. Muchas personas se esconden detrás de su inseguridad, su timidez, su poca capacidad. Pero Jesús deja claro que no hay excusa válida para no hacer nada. Incluso haber llevado el talento al banco habría sido mejor que enterrarlo. El juicio eterno incluirá a quienes fueron cobardes espirituales, a quienes se excusaron para no cumplir su propósito. Luego ocurre lo inevitable: el talento le es quitado y entregado al que tiene 10. Esta parte suele incomodar, pero es justicia divina: quien no valora lo que recibe, lo pierde. Jesús remata con una verdad absoluta: al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El reino de Dios no es comunismo espiritual, es justicia perfecta. No todos recibirán la misma recompensa, y no todos serán considerados fieles. El juicio no será igual para todos, porque tampoco lo fue la administración. El castigo para el siervo inútil es contundente: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Una vez más, Jesús conecta la irresponsabilidad con la condenación eterna. No se trata solo de grandes pecados, sino del pecado de la omisión, de la vida desaprovechada, de los dones desperdiciados. El juicio eterno alcanzará también a los que pensaron que no hacer nada era suficiente. Pero en el reino, la pasividad también se paga con juicio. Esta parábola es una alarma que resuena con fuerza hoy. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos? ¿Estás multiplicando tus talentos, sirviendo, dando fruto? ¿O los has enterrado con la excusa de que no sabes, no puedes o no es tu momento? Porque cuando el Señor regrese, y lo hará, no pedirá explicaciones por lo que no te dio, sino por lo que sí. Y ese día, el juicio no será por apariencias, sino por fidelidad. Tema 8. La parábola del banquete de bodas. Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Jesús quiso mostrar cómo será el juicio final no solo desde la perspectiva del castigo, sino desde la invitación rechazada. Por eso contó esta parábola: un rey preparó las bodas de su hijo, una imagen del reino de los cielos, y envió a sus siervos a llamar a los invitados. Pero ellos no quisieron venir. Algunos se burlaron, otros se fueron a sus negocios, y otros incluso maltrataron y mataron a los mensajeros. La reacción del rey fue clara: se indignó y envió a sus ejércitos a destruir a esos homicidas. Aquí comienza la advertencia: rechazar el llamado de Dios no es una opción inocente. Es una ofensa directa al reino. La parábola refleja una verdad que pocos se atreven a predicar: no todos los que fueron invitados entrarán. Muchos menospreciarán la invitación divina, creyendo que tienen cosas más importantes que atender. Y esa decisión no queda en el olvido, sino que atrae juicio. El banquete fue preparado con esmero, el sacrificio fue hecho, la puerta estaba abierta. Pero los primeros invitados la ignoraron. Así también ocurre hoy: el evangelio se predica, pero muchos se distraen con sus negocios, sus placeres, sus rutinas, y dejan pasar la única oportunidad eterna. Ante este rechazo, el rey no se detuvo. Mandó a llamar a todos los que encontraran por los caminos, buenos y malos. Así se llenó el salón de bodas. Aquí se revela la gracia: Dios extiende su llamado a todos. No importa tu pasado, tu condición, tu historia. Si respondes a la invitación, puedes entrar. Pero atención, no basta con aceptar la invitación. Aún dentro del banquete, el juicio sigue presente. Jesús muestra que el rey entra a ver a los invitados, y encuentra a uno que no estaba vestido de boda. Esa escena es estremecedora. El hombre estaba adentro, rodeado por el festín, sentado junto a otros. Pero no estaba vestido como debía. No se preparó. Representa a aquellos que dicen sí al Evangelio, pero no permiten que el Evangelio los transforme. Creen que por estar en la iglesia están a salvo,
pero nunca se revistieron de Cristo, nunca se arrepintieron de verdad, nunca se purificaron con el manto de justicia. El juicio eterno alcanza también a los que llegaron a entrar, pero no a permanecer. El rey se acerca al hombre y le pregunta: «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?» Y él enmudeció. No tuvo excusas. No pudo justificarse. Porque todos sabían que era necesario ir preparado. Entonces el rey dijo: «Atadle de pies y manos, y echadle a las tinieblas de afuera». Una vez más, Jesús no suaviza el destino del juicio. Quedar fuera del reino es quedar en oscuridad, en lloro, en crujir de dientes. Esta no es una imagen simbólica, es el retrato de una condenación eterna, de la separación absoluta de la presencia de Dios. Y aquí viene la frase final de la parábola: «Porque muchos son llamados, y pocos escogidos». Esta es la verdad que sacude el alma. Dios llama a todos. Extiende su invitación sin límites. Pero no todos aceptan, y de los que aceptan, no todos se preparan. El juicio eterno no será por ignorancia, sino por negligencia. La salvación fue ofrecida, la puerta estuvo abierta, la vestidura estuvo disponible, pero muchos la rechazaron o la ignoraron. Esta parábola es una advertencia directa para todos los que creen que con asistir basta, que con creer es suficiente. Jesús revela que el juicio no se detiene al cruzar la puerta del reino, continúa hasta el final. La salvación comienza con un sí, pero se confirma con una vida transformada. No basta estar en el salón. Hay que estar vestido para el encuentro. Porque cuando el rey pase revista, no mirará apariencias, sino preparación. Tema 9. La parábola de la higuera estéril. Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9. Jesús, con la sabiduría del que conoce el corazón humano, contó una parábola corta pero profundamente reveladora. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y durante 3 años fue a buscar fruto en ella, pero no encontró nada. Entonces le dijo al viñador: «Cortala, ¿para qué inutiliza también la tierra?». Pero el viñador respondió con misericordia: «Señor, déjala aún este año, si da fruto, bien, y si no, la cortarás después». Esta parábola no trata de agricultura. Trata del juicio. Y de la última oportunidad. La higuera representa a cada persona que ha sido sembrada por Dios con propósito. Está plantada en tierra buena, dentro de una viña, cuidada, regada. No es una higuera salvaje, abandonada, sino una que recibió atención. Sin embargo, el tiempo pasa, y no da fruto. Y el dueño, que simboliza al Padre, viene una y otra vez a examinarla. Jesús está diciendo algo que muchos ignoran: Dios observa nuestra vida, busca frutos reales, evidencias visibles de arrepentimiento, obediencia y transformación. No le basta con hojas verdes o raíces profundas. Él quiere fruto. El juicio comienza con una advertencia clara: «Cortala». Esto no es una amenaza vacía, sino una sentencia justa. Una vida estéril, que ocupa espacio, que consume recursos espirituales sin devolver nada, está en peligro de juicio. La paciencia divina tiene un límite. El mensaje que Jesús está enviando aquí es simple pero urgente. El juicio eterno alcanza también a los que nunca hicieron el mal, pero tampoco hicieron el bien. La inactividad espiritual, el estancamiento, el conformismo en la fe, también son caminos hacia la perdición. Pero en medio de este cuadro severo, aparece una figura conmovedora: el viñador. Es una imagen de Cristo, intercediendo por nosotros. Él no contradice al dueño, pero pide tiempo. Un año más. Un poco más de gracia. Promete cavar alrededor, abonar, dar una última oportunidad. Esta escena muestra el corazón de Jesús. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también deja claro que ese tiempo de gracia es breve. Es una extensión limitada. No durará para siempre. La mayoría vive como si ese año más fuera eterno. Se apoyan en la paciencia de Dios para seguir postergando su entrega total. Pero Jesús advierte que, si tras esa última intervención la higuera sigue sin fruto, el resultado será inevitable: será cortada.
no por crueldad, sino por justicia. Porque Dios no puede ser burlado. Cada uno cosechará lo que ha sembrado. Y si alguien ha recibido todo, pero no ha respondido, no podrá alegar ignorancia ni injusticia cuando llegue el juicio. Esta parábola también revela que el fruto no es opcional. No se trata de un nivel avanzado de fe. Es el estándar mínimo para demostrar que se pertenece verdaderamente al reino. Muchos creen que con no hacerle daño a nadie basta. Pero Jesús dice, si no das fruto, serás cortado. El reino no es para los pasivos, es para los transformados. Y la transformación siempre produce fruto visible: amor, obediencia, servicio, integridad. Si no hay fruto, no hay vida. El juicio eterno se avecina como el hacha puesta a la raíz del árbol. Pero aún hoy, mientras se escucha esta parábola, hay un viñador que intercede. Aún hoy, Jesús cava alrededor de tu vida, remueve la tierra, abona tu alma con gracia. Pero no es para siempre. Él espera fruto. Porque si no lo hay, ya no quedarán excusas. Solo la justa decisión del dueño: cortarla. Tema 10. La parábola de los labradores malvados. Libro abierto, Mateo capítulo 21, versículos del 33 al 44. Jesús, sabiendo que sus palabras serían rechazadas por los líderes religiosos, contó una parábola que no dejaba espacio a interpretaciones cómodas. Habló de un hombre que plantó una viña, la cercó, construyó un lagar, levantó una torre y la arrendó a labradores. Luego, se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de recoger el fruto, envió a sus siervos, pero los labradores los golpearon, apedrearon y mataron. Envió a otros, y les hicieron lo mismo. Finalmente, envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al verlo, dijeron: este es el heredero, venid, matémosle. Y lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Jesús está contando aquí la historia del rechazo más grave que puede existir: rechazar al Hijo de Dios. En esta parábola, el dueño de la viña representa a Dios. La viña, a su pueblo. Los labradores son aquellos a quienes se les ha confiado el cuidado espiritual de esa viña: líderes, sacerdotes, maestros, creyentes. Los siervos enviados representan a los profetas, que fueron perseguidos y asesinados a lo largo de la historia. Pero el Hijo es Jesús mismo. Y los labradores lo matan. Jesús sabía que su muerte sería a manos de aquellos que decían servir a Dios. Y aún así, decidió revelarlo públicamente, sabiendo que con esa parábola firmaba su sentencia de muerte. El juicio comienza con una pregunta: cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y ellos mismos responden: a los malos destruirá sin misericordia. No sabían que estaban dictando su propio veredicto. Jesús no tuvo que acusarlos directamente, les permitió condenarse con sus propias palabras. Esto revela una verdad profunda sobre el juicio eterno: será justo, porque cada persona se juzgará a sí misma, con sus actos, con sus decisiones, con su rechazo voluntario a la gracia divina. La parte más impactante viene después. Jesús cita el Salmo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y declara que el reino de Dios le será quitado y dado a gente que produzca sus frutos. Aquí el juicio no es solo condenación, es reemplazo. Aquellos que se creían dueños del reino serán desplazados por otros que sí den fruto. Es una advertencia brutal a los que usan su posición religiosa, su conocimiento o su reputación como escudo para evitar el arrepentimiento. Jesús termina esta parábola con una declaración de peso eterno: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Esa piedra es Cristo. Solo hay dos opciones: caer sobre él en humildad, ser quebrantado por su verdad, rendirse a su señorío, o que él caiga sobre ti en el juicio, como roca implacable. Una lleva a la vida, la otra, a la destrucción eterna. La elección es nuestra, pero el juicio será definitivo. Esta parábola no solo expone la rebelión de los líderes religiosos de su tiempo,
Denuncia a todo aquel que ha sido alcanzado por la verdad y aún así decide rechazarla. El juicio eterno no será solo para los que vivieron en ignorancia, sino también, y especialmente, para los que recibieron al Hijo, lo escucharon, lo vieron, lo entendieron, y aún así, lo despreciaron. Matar al Hijo fuera de la viña fue un símbolo profético. Jesús moriría fuera de la ciudad, despreciado por los suyos. Pero el juicio no quedaría allí. Hoy, esta parábola sigue viva. ¿Qué estamos haciendo con la viña que Dios nos confió? ¿Estamos dando fruto, o estamos resistiendo al dueño? ¿Estamos cuidando el reino, o usando su nombre para nuestros propios fines? ¿Estamos recibiendo al Hijo con gozo, o estamos buscando la manera de sacarlo de nuestra vida? Porque cuando el dueño regrese, y regresará, cada uno dará cuentas. Y entonces, la justicia no fallará, el juicio no se atrasará, y la eternidad se sellará para siempre. Las parábolas de Jesús no fueron relatos suaves para entretener al pueblo. Fueron advertencias cargadas de verdad eterna, destinadas a despertar corazones dormidos, sacudir conciencias tibias y revelar que el juicio final es real, justo y está más cerca de lo que muchos imaginan. En cada historia, el Señor dejó al descubierto que no todos serán salvos, que no basta con estar cerca del reino, y que la eternidad se define por cómo vivimos hoy, aquí y ahora. Desde la parábola del trigo y la cizaña, Jesús nos mostró que dentro del mismo campo crecen juntos los verdaderos hijos del reino y los falsos. Parecen iguales, pero solo uno dará fruto aceptable ante Dios. La red barredera confirmó que todos seremos recogidos, pero no todos serán guardados. El juicio vendrá sin importar si estuviste dentro de la iglesia o fuera de ella, lo que importa es si fuiste transformado. Y en la historia del rico y Lázaro, quedó grabado para siempre que después de la muerte no hay segunda oportunidad. Las 10 vírgenes enseñaron que no basta con esperar a Cristo, hay que tener aceite, es decir, una vida llena del Espíritu, una fe verdadera y constante. El siervo malvado nos advirtió sobre el peligro de creer que hay tiempo de sobra, de vivir sin temor a Dios, de usar nuestra fe como fachada. Y en el juicio de las ovejas y los cabritos, Jesús dejó claro que el veredicto eterno no será determinado por cuanto hablamos de Dios, sino por cuanto lo demostramos en amor y obediencia. En la parábola de los talentos, se reveló que incluso los que no hacen nada serán juzgados. Enterrar lo que Dios te dio, esconder tu llamado, vivir sin propósito, también será condenado. La parábola del banquete de bodas sacudió el corazón al mostrarnos que no basta con aceptar la invitación, hay que vestirse con la justicia de Cristo, hay que estar preparados, porque el Rey revisará a cada invitado. Y si no hay preparación, la puerta se cerrará, sin aviso. La higuera estéril fue una llamada de atención directa, una vida sin fruto está en peligro de ser cortada. Aunque se encuentre dentro de la viña, aunque haya sido cuidada por el viñador, si no hay transformación real, será desechada. Por último, los labradores malvados representan a todos los que han despreciado al Hijo, a todos los que reciben la palabra, pero viven como si Cristo no fuera suficiente. El juicio no se detendrá por religiosidad ni por apariencias, vendrá con justicia sobre cada corazón. Estas parábolas no deben ser vistas como historias del pasado, sino como espejos del presente. En cada una, Jesús revela una dimensión del juicio eterno que muy pocos predican hoy. No hay neutralidad en la eternidad. O eres trigo, o cizaña. O tienes aceite, o te quedas fuera. O produces fruto, o eres cortado. Y la pregunta inevitable es, ¿dónde te encuentras tú en estas parábolas? ¿Estás viviendo preparado, o viviendo confiado? Gracias por ver este video. Si estas palabras han hablado a tu vida, te invito a dejar tu me gusta, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte para recibir más contenido como este. Recuerda, todavía hay tiempo, pero no será para siempre. Que Dios te bendiga.